Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles el interesante tema acerca de la energía interna que tienen los cuerpos y la temperatura que es manifestación justamente de la energía interna que tienen las moléculas en el interior de un cuerpo. Acompáñenme chicos a escuchar este interesante tema dirigido para el primer año de secundaria en el curso de química. Y bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la energía interna de un cuerpo? Y bueno, para ello tenemos que comprender que la energía interna se refiere a un estado propio a nivel molecular de los cuerpos. Entonces, no se va a manifestar mediante una acción a nivel macroscópico, sino a nivel microscópico, a nivel molecular. De manera que la energía interna se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas que componen un cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde tenemos materiales en distintos estados de agregación de la materia, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y podemos notar que en cualquiera de los estados hay movimiento de las moléculas. Pequeño, pero lo hay. De manera que este movimiento está asociado justamente a la energía interna que puede manifestar un cuerpo. Bien, se refiere a la energía microscópica invisible de la escala atómica y molecular, como les estaba comentando, es decir, nosotros podemos observar un objeto pues quieto, que no está produciendo ningún trabajo o no se está desplazando por ningún lugar. Sin embargo, al interior de ese cuerpo se están desarrollando también la interacción molecular. Y la interacción molecular puede ser, en este caso, de dos formas, ¿no? Es decir, la energía interna puede manifestarse de dos maneras, a través de la energía cinética interna y la energía potencial interna. Es decir, la suma de ambas me da como resultado la energía interna. Por ejemplo, un vaso de agua, un vaso con agua a temperatura ambiente sobre una mesa, aparentemente no tendrá energía, ya sea potencial o cinética, dado que está en reposo. Pero en escala microscópica, este vaso con agua, el contenido, el agua, posee moléculas que están a una alta velocidad y que viajan a cientos de metros por segundo. Eso no, obviamente no lo podemos observar porque se da a nivel microscópico, pero es lo que sucede al interior de este cuerpo. Veamos esta imagen. Miren, si tenemos un vaso con agüita, nuestra pregunta sería, ¿tiene alguna energía un vaso de agua descansando sobre una mesa? Y entonces nos daríamos cuenta, si observamos en el interior de este material, que en una escala microscópica las moléculas sí se están moviendo. Sin embargo, a una escala macroscópica, como dice acá, no hay aparentemente energía en el vaso de agua, porque no hay ningún movimiento, no hay nada. Pero cuando lo observamos a nivel microscópico, las moléculas se están moviendo, es decir, hay una energía cinética microscópica y que es parte de la energía interna. Pero además, hay fuerzas moleculares de atracción entre las moléculas, que están asociadas en este caso a la energía potencial. Y como dice aquí en la sumilla, todo cuerpo posee una energía acumulada en su interior, que es equivalente a la energía cinética interna más energía potencial interna. Entonces, eso es, en breve, lo que representa la energía interna de un cuerpo. Es a nivel molecular y se asocia al movimiento de las moléculas. Así, acuérdense, por favor. La energía interna se asocia al movimiento de las moléculas que conforman un cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿qué entendemos por temperatura? La temperatura es una propiedad de la materia, es decir, todos los cuerpos están a una temperatura. Pero, ¿qué mide la temperatura? La temperatura expresa el grado de agitación molecular promedio
que en su interior tiene un objeto. Es decir, mide la energía cinética promedio de traslación de sus moléculas. Recuerdan que en la diapositiva anterior habíamos mostrado que todo cuerpo tiene una energía interna debido a la movilidad de sus moléculas. Pues bien, ese grado de agitación de las moléculas, es decir, qué tanto se están moviendo o desplazando, se mide a través de la temperatura. Entonces, la temperatura es una manifestación de la energía interna que tiene un cuerpo. ¿Entendido? Muy bien. Acá tenemos dos imágenes donde, por ejemplo, tenemos el efecto de la temperatura al aplicarse en un sólido y en un líquido. Bien. ¿Cómo es que cuando el sólido comienza a incrementarse su temperatura, sus moléculas se van también incrementando en su movilidad? Es decir, van moviéndose más, van agitándose más, y esa agitación hace que digamos que el cuerpo tiene más temperatura. Lo mismo en el caso de los líquidos. Si calentamos un líquido, o en todo caso le incrementamos la temperatura al cuerpo, sus moléculas van a comenzar a moverse más rápido cada vez. Y ese movimiento genera un aumento en la temperatura. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la energía interna se refiere al movimiento de las moléculas al interior del cuerpo. La temperatura también se refiere al movimiento de las moléculas, pero la temperatura es un número, es decir, es una propiedad que expresa qué tanto se están moviendo las moléculas. Bueno, y la pregunta sería, ¿y con qué se mide justamente esta agitación molecular? La medición de la temperatura se realiza mediante los termómetros. Y bueno, cuando escuchamos la palabra termómetro, usualmente pensamos en la fiebre, en que a una persona de repente enferma se le aplica un termómetro clínico, posiblemente, y le medimos la temperatura, ¿no es cierto? Claro, por eso acá hay una imagen acá de una persona con un poquito de fiebre. Pero no es el único tipo de termómetro que existe. Y acá te voy a presentar una variedad de termómetros que podemos encontrar en el mercado y de acuerdo también a los usos o fines que se pueden utilizar para ellos. Por ejemplo, el primer termómetro es el que ya ustedes seguramente habrán visto en los hospitales, de repente en casa también pueden tener un termómetro clínico, el que está elaborado de vidrio, una puntita de metal y un líquido, digamos, medio plateado que está en la parte central. Ese líquido plateadito vendría a ser mercurio, el mercurio líquido. Recuerden que el mercurio es el único metal que es de estado líquido a temperatura ambiente. Bueno, entonces ese termómetro la verdad que es muy histórico, porque fue de alguna manera de los primeros que se crearon gracias a las propiedades, a la propiedad interesante del mercurio de dilatarse antes del vidrio. Es decir, al calentarse el mercurio, este se dilata y comienza a subir por el termómetro o las paredes de vidrio del termómetro. Y de esa manera podemos medir una temperatura de un cuerpo. Bueno, pero no es el único tipo de termómetro que hoy en día se usa. Muchos utilizamos, incluyéndome, los termómetros digitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, con lo que estamos viendo ahí en la diapositiva, que automáticamente, bueno, se le coloca pues a la persona el termómetro y automáticamente, mediante dígitos que aparecen en pantalla, podemos obtener la temperatura de un cuerpo. De manera que es un termómetro que es un poquito más sencillo de aplicar porque no tienes que estar observando qué medida tiene de mercurio, por ejemplo, ¿no? Directamente te arroja una cantidad numérica y esa es la temperatura. ¿Qué otro termómetro? Lo que hemos visto recientemente, los termómetros infrarrojos, ¿no? En China, por ejemplo, que se hizo tan popular el uso, de que a todas las personas que iban pasando por la calle, producto de la enfermedad del COVID-19, les iban tomando las temperaturas, ¿no es cierto? Recién estamos observando en nuestro país que ya se están utilizando en la entrada de mercados, centros de abastos,
Eh, ¿Y para qué? Para que podamos observar si una persona tiene o no una temperatura elevada, ¿no? En los supermercados, recientemente acá en nuestra ciudad, para poder ingresar a un supermercado, te tomaban la temperatura, es decir, apuntan hacia la frente y automáticamente arroja qué temperatura tienes. Si tienes fiebre, seguramente pues no te dejarán pasar porque manifiestas uno de los síntomas de la enfermedad del COVID-19. Y así, entonces tenemos también los termómetros infrarrojos. ¿Qué otro tipo de termómetros tenemos? Ahí está, los termómetros ambientales, es decir, los que miden la temperatura del medio ambiente. Estos son como si fueran termómetros que se cuelgan en la pared, de manera que automáticamente van detectando la temperatura del ambiente. Y finalmente tenemos los termómetros tipo reloj. Estos termómetros usualmente se emplean en las industrias, sobre todo para poder medir temperaturas pues bastante grandes de materiales que se calientan ya en este caso por acción industrial, ¿no? Por ejemplo, una caldera se puede colocar justamente ese termómetro para que sea indicador de la temperatura en la cual está trabajando. Bueno chicos, entonces queda claro, la temperatura mide qué tanto se están moviendo las moléculas al interior del cuerpo. Y para poder medir esa temperatura, utilizamos los termómetros, justamente como ya les hemos manifestado aquí, que existen de diversos tipos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a medir esa temperatura? Ya sabemos que se utiliza el termómetro, pero los que crearon el termómetro tienen que haber acordado en qué escala van a medir la temperatura. Y la pregunta es, ¿cuáles y cuántas son las escalas termométricas? Bueno, vamos a ver. Para expresar la temperatura de un cuerpo ha sido necesario crear escalas, cuyas subdivisiones se denominan grados. Es decir, en cada una de las escalas, las pequeñas partecitas se llaman grados. En la actualidad, se usan con mayor frecuencia las escalas termométricas siguientes. La de grados centígrados, o también llamada Celsius, en honor a quien lo descubrió. La escala inglesa o Fahrenheit y la escala absoluta o Kelvin. Justamente vamos a analizar brevemente un cuadro resumen acerca de las tres escalas principales y que son motivo de estudio en esta clase. Así que atentos, observen este cuadro. Acá tenemos las tres escalas de medición de la temperatura o las escalas termométricas con su inventor, su fotito para que también nos sepan identificar, una imagen de su escala, su símbolo, que es importante, y los puntos de referencia que se tomaron en cuenta para la creación de dicha escala. Empecemos con la escala Celsius. Observen, dice, el físico y astrónomo sueco Anders Celsius. Él es el que creó justamente la escala más empleada por nuestra parte, por esa parte del continente, ¿no? Que utilizamos la medida de la temperatura en grados centígrados o grados Celsius. Dice aquí que Celsius utilizó como punto fijo el inferior del agua congelada. Es decir, el punto fijo bajo o el punto fijo inicial inferior es la solidificación del agua, o en todo caso el punto de fusión del agua, ¿no? ¿Qué más? Y como punto alto, como punto superior, determinó el punto de ebullición del agua. Y cuando el agua tenía, pues, o ya hervía, a eso le llamó él los 100 grados centígrados. De manera que desde que el agua comienza a ser líquida, es decir, el punto de fusión, hasta que el agua llega a ser, llega a vaporizarse, ese intervalo de temperaturas es del 0 al 100. Así su escala dice quedó dividida en 100 partes iguales a las que se le llamó el grado centígrado. Siguiente, la escala Fahrenheit es debida al físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit. Si ustedes se dan cuenta, es un poquito anterior a Celsius, es decir, Fahrenheit fue el que
de alguna manera innovó en relación al uso de los termómetros, al uso de una escala termométrica, justamente. Bueno, el símbolo es la F, y en el caso de Fahrenheit también resulta interesante notar que él utilizó como punto inferior la temperatura del agua congelada con sal y cloruro de amoníaco, dice, a la cual le puso el valor inicial de 0. Y determinó un punto superior tomando como referencia la temperatura del cuerpo humano, asignándole un valor de 98 grados Fahrenheit. Recuerden que estamos trabajando las distintas escalas de temperatura. ¿Ya ven? ¿Qué más? Asigna el valor de 32 grados Fahrenheit para el punto de congelación del agua. Es decir, si ustedes se dan cuenta, al final la escala Fahrenheit también necesita o también utiliza como punto de referencia al agua. Si bien es cierto, originalmente no fue así porque dice que tomó en cuenta el agua congelada con sal, cloruro de amonio, y como límite superior también tomó la temperatura de una persona, del cuerpo humano. Pero era inevitable tener que observar la referencia de los puntos de fusión y de ebullición del agua, o el punto de congelamiento y el punto de ebullición del agua. Entonces, el punto de congelación lo pusieron en 32 grados Fahrenheit. Mientras que el punto de ebullición, 212 grados Fahrenheit. Así que su escala, si ustedes hacen una simple resta, 212 menos 32 sale 180. Es decir, entre el congelamiento del agua y el hervir agua, es decir, la ebullición del agua, hay 180 grados, 180 partes. En cambio, en el sistema de Celsius es del 0 al 100, es decir, hay 100 partes nada más. En cambio, en Fahrenheit hay 180. ¿Okay? Eso es una diferencia importante que la vamos a tener en cuenta para convertir las temperaturas. Y finalmente, la escala Kelvin, la escala absoluta. El físico británico Lord Kelvin fue el que descubrió y cuyo nombre era William Thomson, es decir, estaba con un seudónimo que ha quedado hasta nuestros días. Bueno, ¿por qué se inventaría esta escala, la escala de grados Kelvin? Lo que pasa es que las temperaturas en grados Celsius y en grados Fahrenheit implicaban que tenían o hay materiales que tienen temperaturas bajo el nivel del 0, es decir, son temperaturas negativas. Eso de acuerdo ya a las investigaciones científicas, hay muchos cuerpos que obviamente tienen temperaturas negativas. Entonces, para poder hacer una escala universal en la que no se tomara en cuenta ningún valor negativo, sino siempre positivo, se inventó la escala absoluta, también conocida como la escala termométrica de Kelvin. Y acá dice, el símbolo de la escala Kelvin es la letra K, nada más. Acá hay una diferencia, una observación que, bueno, ya pretendía preguntarles en clase, pero lo vamos a hacer ahorita nada más. Miren, observen que grados centígrados o grados Celsius tiene una bolita, grados Fahrenheit también tiene bolita, pero Kelvin no tiene. Y de repente preguntarás si dirás, ¿se han olvidado de colocarlo? Pues no, nadie se ha olvidado de colocarlo. Lo que pasa que, como Kelvin es una medida internacional, es decir, es la unidad fundamental de la temperatura, entonces ya no necesita colocarse grados, es una unidad básica. Así que hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Bueno, el 0 se le asignaría a la temperatura del 0 absoluto y 273 al punto de ebullición del agua. En esta escala termométrica, la congelación del agua se produce a 273 grados Kelvin y la ebullición del agua a 373 grados Kelvin. Chicos, entonces, lo que estamos diciendo justamente, se inventó la escala termométrica de Kelvin para evitar los valores negativos de algunas sustancias, algunas temperaturas, pero también se definió de alguna manera que los grados Kelvin
sean una medida internacional, es decir, se aplique para cualquier tipo de medición termométrica. Sin embargo, por costumbre utilizamos cualquiera de las tres. Es más, si ustedes se dan cuenta, en esta parte del mundo, en nuestro país nada más, utilizamos de manera muy regular lo que es la escala Celsius. Entonces, y no la escala Kelvin, tampoco la escala Fahrenheit. Entonces, es un asunto de territorialidad. Los países que ya no se han acostumbrado a una cierta unidad, pues van a continuar haciendo. Muy bien, chicos. Entonces, ya vimos cuál es una explicación histórica acerca de cada una de las escalas termométricas. Bien, ahora la pregunta más importante sería, ¿cómo convertimos las temperaturas de una escala termométrica a otra? Justamente para poder entender esto, vamos a ver lo siguiente. Miren, para poder hacer la conversión entre los tres sistemas de medición de temperatura, aplicamos una sencilla regla de la geometría, la proporcionalidad. Y para eso vamos a tener que argumentar lo siguiente. Sean C, F y K las lecturas de una misma temperatura en las tres escalas. Es decir, la misma temperatura representada, pero en diferentes sistemas de medición. C, F y K. Aplicando la regla de la proporcionalidad, según la imagen que está acá al costado, a la imagen adyacente, obtenemos una fórmula para la conversión de las temperaturas. Y miren, la fórmula sería la siguiente. Y más o menos les comento. Si escogemos una escala en Celsius, una medida de C, en Fahrenheit la medida va a tener que restar con la medida de 32, dado que Celsius restaría con 0. Fahrenheit menos 32 y Kelvin menos la temperatura que está acá de referencia como la del 0, la de la fusión del agua, es decir, el punto de fusión, sería menos 273. Y todos sobre 100, sobre 180, sobre 100. Al final, luego de simplificar esta proporcionalidad, obtendríamos esta fórmula de equivalencia entre las temperaturas y que nos va a servir para poder convertir cualquier temperatura en la que deseemos. Entonces, chicos, con esta fórmula podemos hacer distintas conversiones de temperaturas. Acá tenemos una imagen, como está en inglés, pero podemos observar que distintas temperaturas en Fahrenheit, Celsius y Kelvin al mismo rango para distintos eventos, ¿no? El Sol, por ejemplo, está a 5.500 grados centígrados, 5.503. En Kelvin son 5.776. En Fahrenheit, 9.937 grados Fahrenheit. Y así podemos tener distintos eventos que fácilmente podemos hacer las conversiones de temperatura entre una escala y otra utilizando esta sencilla fórmula de conversión. Vamos a ver un ejemplo. A ver, ejemplo. Un ejemplo que más o menos tiene que ver con la actualidad. El COVID-19 puede provocar fiebre de hasta 40 grados centígrados. La pregunta sería, ¿qué temperatura equivaldría en grados Fahrenheit y Kelvin? Vamos a ver. Empecemos con los grados Fahrenheit. Para el caso de los grados Fahrenheit tendríamos que utilizar la primera parte de la fórmula, es decir, esta parte. Por lo tanto, planteamos que el valor de C es 40. Ya no colocamos grados centígrados, solamente colocamos la parte numérica. Entonces sería 40 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 40 sobre 5 sabemos que sale 8. 8 por 9, el 9 pasaría a multiplicar, sería 72. 72 es igual a Fahrenheit menos 32. El 32 pasaría a sumar y me quedaría que los grados Fahrenheit equivaldrían a 104 grados Fahrenheit. Ok, entonces vamos a colocar acá la respuesta también.
104, así se colocaría. Con mayúscula, perdón. 104 grados Fahrenheit. Esa sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. ¿Ok? Faltó ahí colocar esa respuestita. Y la segunda parte es para averiguar cuántos grados Kelvin corresponden a los 40 grados centígrados. Y bueno, para ese caso, utilizamos la primera parte de la fórmula, pero con la última parte. Es decir, Celsius sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Vamos a ver cómo resultaría. ¿Ya ven? Ahí está. Entonces, como que nos salteamos el primero con el último. Sería 40 sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Algo interesante en el caso de la comparación entre Celsius y Kelvin es que si se dan cuenta ustedes, ambos tienen al 5 en el denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los cancelamos, los simplificamos y ya no nos interesaría para nada el 5 que aparece en el denominador. Solamente nos quedaría pasar a sumar el 273 y me quedaría 313. Faltaría también la respuesta, por lo tanto, la respuesta sería, ¿cuántos grados Kelvin? 313 Kelvin. Otra vez ahí con mayúscula, muy bien. Esa sería la respuesta a la conversión en grados Fahrenheit y grados Kelvin. Noten ustedes que en la respuesta los grados Kelvin no va con la bolita, no va con el indicador de grado. ¿Por qué? Porque son grados absolutos. ¿Ok? Es en la medida del sistema internacional. Muy bien. Y si ustedes se han dado cuenta y podrían haberlo dicho desde el principio, aquí en las temperaturas que les he mostrado en la imagen de la derecha, hay temperaturas, por ejemplo, como la de, dice aquí, el horno, la temperatura de ebullición del agua, un desierto muy caliente. Y acá dice la temperatura, la fiebre, una fiebre alta, ¿cierto? Una fiebre alta en grados centígrados o en grados Celsius es 40, justamente lo del ejercicio, miren. No se habían percatado de ello de repente. Pero estos 40 grados Celsius en Kelvin son 313, como yo lo acabo de demostrar, y en Fahrenheit son 104, como yo también lo he acabado de demostrar. Entonces, chicos, aquí está una aplicación de la escala, de las escalas termométricas y su conversión entre sí. Vamos a ver un último ejemplo antes de pasar a las preguntas que ya seguramente ustedes van a poder resolver con mucha facilidad. Borramos aquí los dibujos hechos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, algo que no habíamos mencionado mucho, pero sí lo dijimos en la parte de la historia de las escalas termométricas, es que la escala Kelvin no solamente se hizo con la finalidad de mostrar a las temperaturas con signo positivo, sino también con la finalidad de que en esa escala de temperatura se muestre una temperatura interesante que es el cero absoluto. El cero absoluto, en Kelvin, es la temperatura más baja que existe y corresponde al 0 Kelvin, como les comentaba, y en grados centígrados sería menos 273. Teóricamente, a esta temperatura, las moléculas perderían toda capacidad de moverse e incluso vibrar. Es decir, sería un estado inerte, donde no existe el movimiento molecular, lo cual aún no se ha encontrado. Sí se han encontrado temperaturas muy, muy bajas, incluso del orden de 10 elevado a la menos 6 Kelvin. O sea, imagínense, bien pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero no se ha encontrado todavía un objeto que tenga 0 grados absolutos de temperatura, lo cual implicaría que las moléculas que lo componen, pues simplemente ya no tienen movimiento, ¿no? Bueno, eso es un dato interesante. Y finalmente, un ejemplito adicional acerca de la conversión de temperaturas. Dice aquí, un día caluroso de verano, la temperatura llegó a 35 grados centígrados, expresar esa temperatura en Fahrenheit y Kelvin. Bueno, lo mismo que hemos hecho en la diapositiva anterior, aplicamos ahora. En el caso de la conversión en Fahrenheit, sería 35 sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. 35 sobre 5 sale 7.
el 9 pasa a multiplicar, sería 7 por 9, 63. 63 se suma con 32 y esto me resulta 95. Ahora, los grados Kelvin. Miren ustedes, algo interesante. En el caso de los grados Kelvin, aquí han hecho una abreviación de la fórmula de la conversión, porque acá faltaba colocar K menos 273 sobre 5 igual a C sobre 5. Pero tú sabes que el 5 con el 5 se van a eliminar y el 273 va a pasar a sumar al fin y al cabo. Así que Kelvin es más directo, Celsius más 273. Si te sirve eso para que puedas abreviar algunos cálculos, mejor. Muy bien, entonces Celsius vale 35, 35 más 273, eso me saldría 308. Ahí está entonces la respuesta para cada conversión de temperaturas. Noten una vez más o otra vez que al final en la respuesta los grados centígrados y los grados Fahrenheit sí llevan bolita porque son medidas de grados, pero Kelvin no porque es una unidad internacional. Bien, chicos, les dejo estas preguntitas para que puedan comprobar lo que han aprendido a través de lo que les he explicado. Les dejo aquí para que puedan hacer algunas conversiones de escalas de temperatura utilizando la fórmula general de conversión que les mostré hace un momento. Ya eso lo vamos a reforzar seguramente la próxima clase, la próxima sesión a través de Zoom. Y ustedes también tienen una oportunidad de resolver y de repente también enviarme mediante captura de pantalla en el momento de la sesión, o también podría ser ya acordando en la misma plataforma cómo sería una manera de entrega virtual. Pero vayan repasando, vayan practicando, no esperen que llegue el mismo día de la clase para que recién se pongan a hacer. ¿Ok? Bien, chicos, muchas gracias y nuevamente felicitaciones porque semana a semana se esfuerzan y me dejan también enseñarles un poquito más acerca de nuestro curso de química y que de alguna manera también ustedes están aprendiendo poco a poco, paso a paso, los misterios acerca del átomo y en este caso también acerca de la temperatura de los cuerpos, cómo poder convertir las escalas termométricas de un sistema a otro. Muchísimas gracias, chicos, y cuídense bastante. Ya saben, hay que hacer caso a las recomendaciones de las autoridades en cuanto a la prevención para que tengamos en mejor control la enfermedad del COVID-19. Cuídense mucho. Hasta pronto.